Entonces el paciente llega a la consulta y nos refiere algunos síntomas en forma desordenada y tú tienes que ubicar o encuadrar a ese paciente en qué tipo de afectación es la que tiene. No se va a tratar de una afectación del aparato digestivo, ¿vale? Ni del sistema nervioso. Estamos hablando de una afectación del aparato respiratorio. Entonces tú vas a ponerle sintomatología respiratoria. ¿Cuál será la siguiente pregunta para el paciente? Cuando ya te dijo los síntomas, eh, ni siquiera has puesto tú los síntomas. Antes de la sintomatología y que el paciente te dijo su cuadro clínico, ¿qué le vas a preguntar, Carlos? Que sí, ¿cuándo empezó el cuadro? ¿Cuánto tiempo tiene con su problema? El paciente te puede decir, tengo 72 horas. Tu pregunta debe ser, ¿a poco tiene 3 días exclusivamente con el padecimiento? Nunca lo había tenido. Ah, no, sí, te va a decir el paciente. Yo tengo 7 años con el problema. Entonces, va a decir sintomatología respiratoria de 7 años de evolución. Entonces, ahora sí, viene caracterizado por. Entonces, si el paciente te dijo que se le tapa la nariz, que tiene tos, que tiene dificultad para respirar, ¿qué le vas a preguntar tú en orden? En orden para ver si eso corresponde a realmente padecimientos alérgicos de vías respiratorias. Sería eh, pues primero de afuera hacia adentro, ¿no? Del aparato respiratorio, del tracto De respiratorio. arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? Pero Ah, ahorita, acuérdate, de arriba hacia abajo, primero por la nariz. Le vas a preguntar que si tiene obstrucción nasal, porque el paciente se le puede haber olvidado o omitirnos algunos síntomas que son importantísimos para hacer el diagnóstico. Si el paciente no te dijo que tiene obstrucción nasal, tú le vas a preguntar, ¿presenta obstrucción de su nariz, sí o no? El paciente te va a decir que sí generalmente, porque eso es lo que motiva la presencia en el consultorio. Eso es lo que empuja al paciente que vaya a la consulta médica. Si el paciente te dice que tiene obstrucción nasal, Antonio García, si el paciente dice que tiene obstrucción nasal, ¿cuál sería tu pregunta inmediata para el paciente? ¿Tiene pues, algún tipo de dolor al respirar? No te escucho. Si tiene algún tipo de dolor al respirar. No. Víctor Manuel Baltázar. Que si le impide poder oler las cosas. ¿Quién me dice? Si es unilateral o si es en los ambos lados. Exactamente. Iba a decir un punto más, pero como no lo dije, no te lo puedo dar, pero es obstrucción nasal, es unilateral, es bilateral o cuál existe otro, cuál otro tipo existe, Eliseo Camacho. No sé, nada más le leí esos dos. Existe otro, ¿cómo se llama? Carlos Murillo. Todos lo hemos tenido de vez en cuando tenemos un cuadro gripal, eh, hacemos hacer esa prueba y resulta que sí, no resulta. ¿No sería como uno parcial? No, es obstrucción bilateral, unilateral y en balanza, que cambia con la posición de la cabeza. Si tú haces la cabeza hacia la izquierda, se te va a descongestionar el lado derecho. Si tú haces su cabeza a la derecha, se congestiona el lado izquierdo. Todo tiene que ver con la concentración o volumen sanguíneo que se mueve hacia el lado que tú llevas la cabeza y se va a descongestionar hacia el lado que menos volumen sanguíneo haya. Entonces, ¿qué es lo más común que te puedas encontrar? Que el paciente te diga que tiene obstrucción nasal en balanza. Es lo más común. Pero te puedo decir de los dos lados. Mariana,
Si el paciente te dice que tiene una obstrucción nasal siempre al mismo lado, ¿qué vas a pensar? Puede ser que tenga una desviación del tabique o tal vez un pólipo. Que tenga una desviación importante del tabique nasal o un pólipo, ¿verdad? Entonces, al momento de que tú vayas a explorar la nariz, tú tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo porque no se te debe escapar la presencia de un pólipo y no confundirlo con la presencia de una inflamación importante de los cornetes. Entonces, que son estructuras diferentes. Entonces, lo más seguro que el paciente tenga una desviación importante del tabique o la presencia de un pólipo, como dice. Ahora, el paciente ya te dijo que tiene obstrucción nasal en balanza. ¿Qué más le vas a preguntar, José Pilar Aro? ¿O no está presente José Pilar Aro o sí está presente? Sí, sí estoy. Excelente. Sí, bueno, ¿en qué localización? Si la tiene anterior o retronasal. No, La, no, ya tienes el dato de obstrucción nasal. Ese dato que el paciente quizás omitió comentártelo, pero generalmente es lo que te va a decir el paciente que lo orilló a ir a la consulta. ¿Qué otro síntoma vas a preguntarle al paciente que es muy característico de una afectación alérgica de vía respiratoria? los estornudos. Exactamente. ¿Usted ¿Con tiene qué estornudo? frecuencia? ¿Con qué frecuencia es? No, no, nada más estornudos. ¿Usted tiene estornudos seguidos? El paciente generalmente te dice que tiene estornudos continuos. Se conocen como estornudos en salva. Matutinos y nocturnos principalmente. El paciente se levanta, se siente en la cama, estornuda y tiene a los familiares cansados, enfadados de escucharlo y le dicen salud por todo el día, ya no te vamos a repetir el salud. Entonces, ¿por qué se presenta mal la sintomatología, Alejandra? ¿Por qué se presenta mal la sintomatología en la mañana y en la noche, que es cuando el paciente presenta más estornudos? No sé si se refiere a mí porque dijo Alejandra, pero, pero yo creo que sería por la posición en la que estaba. Bueno, en la mañana, por Eh, ejemplo, en la posición en la que se encontraba. no, no me digas, Alejandra, que andas en el valle porque te estoy viendo en un Volkswagen, No, recargando no, un no, Volkswagen blanco, no. estás sin cubrebocas, no lo puedo creer. En el valle de Mexicali ahorita en la tarde, oh my God. A No, ver, esa es Alejandra, una foto. a ver, ¿qué otro síntoma es común? Los estornudos, ¿por qué? En la mañana y en la noche. Porque sencilla razón de que en el microambiente se encuentran los agentes alergénicos más comunes y potentes con los cuales el paciente tiene contacto. Y porque con la temperatura cuando baja en la mañana y en las noches, esos elementos que tienen densidad flotante se ponen más accesible al individuo. Otro síntoma que es muy común de alergia respiratoria por lo cual el paciente va a consulta, ¿quién me dice? ¿Escurrimiento nasal? Se lo conoce como rinorrea. La rinorrea es hacia el exterior o hacia la nasofaringe. Siente que le cae el moco hacia la garganta, ¿sí o no? Si el paciente te dijera que sí, vas a pensar en la posibilidad de que el paciente tiene una rinitis vasomotora. Si te dice que es hacia el exterior, hay que preguntar si es moco hialino, si es moco blanquecino, si es verdoso o amarillento, que se estaría hablando de que hay una complicación por una sinusitis. Puede haber sangrado, epistasis.
o puede ser que le esté escurriendo al paciente líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el paciente tiene una sinusitis con afectación grave del seno etmoidal que hace que se rompa la lámina cribosa del etmoides y por ahí se filtre líquido cefalorraquídeo, lo cual es sumamente grave porque el paciente lo más seguro que pueda desencadenársele una meningitis o una encefalitis como consecuencia de una complicación de una rinitis alérgica, que no la identificó el médico a tiempo. No identificó que es líquido cefalorraquídeo lo que le está saliendo al paciente, no moco. Bueno, ya vimos obstrucción nasal, los estornudos, la rinorrea. ¿Qué otra pregunta vamos a hacerle al paciente? Si presenta o no. Diego Alfonso. Aparte de la obstrucción nasal, estornudos y rinorrea, podríamos Sí. preguntarle acerca de la frecuencia de estos eventos, si es que No. conoce la Síntomas. gente. No, síntomas. ¿Algún otro síntoma? ¿Odinofagia? No. Pudiera ser Falta la tos. Podría ser si siente Estamos, dificultad respiratoria, o sea, que se le vaya el aire. no, estamos de arriba hacia abajo. ¿Cuál otro síntoma es muy característico? ¿Quién tiene alergia aquí en el grupo de la, quién tiene rinitis alérgica? ¿Podría Yo- ser lagrimal? No. ¿Tú tienes alergia, Ricardo? No, gracias a Dios no. Yo sí tengo. A ver, ¿quién tiene? ¿Quién dijo sí? Giselle. Yo, Grisel. Ujú. Giselle, aparte de obstrucción nasal, del moco, de los estornudos, diles a tus compañeros, por favor, ¿qué otro síntoma es común en la rinitis alérgica? Pues a mí por lo regular me da mucha comezón en los ojos y me lloran mucho. Exactamente, exactamente. Prurito. Entonces, pero es prurito nasal, pero a Grisel le da en los ojos. En los dos, de hecho. O sea, en la nariz y en los ojos también. Ok, generalmente da en la nariz y en los ojos. ¿Qué hace Grisel cuando le da mucha comezón? En los ojos se rasca enérgicamente y se le ponen los ojitos o los párpados edematizados, ¿verdad? Y hay epífora y resulta que ella, en lugar de ir con el médico alergólogo, va con el oftalmólogo porque el problema está muy acentuado en sus ojos, pero está equivocada. Tiene que ir con su médico alergólogo para que le trate su padecimiento alérgico de la nariz, porque el órgano de choque está en la nariz. Nada más que por vecindad se afectan estructuras vecinas, como ojos, como oídos, como paladar, como la faringe y generalizada toda la piel. Entonces, el prurito es una molestia que tiene el paciente que no lo deja descansar y que motiva también el que vaya frecuentemente a la consulta. Ahora, el prurito, ¿cómo es, Grisel? No te estoy viendo. ¿Cómo te rascas, Grisel? Necesito verte para que te vean tus compañeros. Ok, diles a tus compañeros cómo te rascas la nariz. Pues por lo regular le hago así. No vas a decir que así, por favor, así no. No, ¿Cómo? así. Pero ¿cuál es la manera más característica que se rasca un paciente alérgico? Exactamente, iba a decir un punto más, pero ya me ganaste, Giselle. Diles, Giselle, cómo se rasca una persona que tiene, así muéstrales. Así. Eso, así se rasca, así. ¿Cómo se le conoce a eso? ¿Cómo se le conoce? Tienes un punto más, Giselle, si me dices, ¿eh? ¿Cómo se le conoce a ese estigma alérgico? ¿Cómo se le conoce? No sé, no tengo idea. Se le conoce, alguien no sabe, bueno, se le conoce como saludo alérgico. Saludo alérgico. Hace muchos años, yo creo que ni sus papás nacían todavía, había un programa que se llamaba Hee Haw. Era de un programa en Estados Unidos que era en una granja
Y el abuelo en esa granja saludaba así, ¿no? Y pasaron muchos años hasta que me di cuenta por qué saludaba así. Lo que pasa es que me acuerdo que mencionaba que era alérgico a la alfalfa. Entonces la alfalfa heleno es causante de muchos problemas. Y pues obviamente lo más seguro es que trajera un problema alérgico porque él saludaba de esa manera. Y se le conoce como saludo alérgico. Entonces, si más adelante les pregunto en el examen, dime un estigma alérgico de un paciente que tiene rinitis alérgica, tú me debes contestar el saludo alérgico. Hay más, hay más. Es más, les voy a pedir que me digan varios estigmas alérgicos cuando veamos más ampliamente esto. Bueno, el paciente tiene prurito nasal y el paciente va principalmente porque tiene esa molestia, ya no tanto porque tiene obstrucción nasal y que tiene rinorrea y que tiene estornudos. El prurito nasal porque le afecta a los ojos, le afecta a la garganta, tiene ganas de con el cepillo de dientes cepillarse la faringe y se mete picadientes en los oídos para rascarse el conducto auditivo externo. Bueno, esos son los 4 síntomas característicos de la rinitis alérgica. Pero si el paciente no tuviera alguno de ellos o 2 de ellos, no te descarte el diagnóstico. Ahora, ¿qué síntomas agregados existen en una persona que va por una afectación respiratoria de tipo alérgica? ¿Qué otro síntoma es común? Y vamos a preguntar al paciente. Fernanda Villescusa, Sí, doctor. dime. Pues el lagrimeo, como usted, ¿Ya? el lagrimeo y pues muchos refieren como tos también. Pero antes de eso, Pues sí, Pedro, más arriba, seguimos de la nariz. no. O sea, ya vimos la nariz. Ujú. ¿Ok? ¿Y qué más le vas a preguntar al paciente yéndonos de arriba hacia abajo? Si no siente como algún hormigueo en los labios, podría ser. Doctor, Pedro, a ver, dime, Pedro de Lara, ¿qué piensas acerca de ello? ¿Cuál es la molestia por la cual tienes que preguntar al paciente si presenta o no ese tipo de Creo, problema? si después de lo de arriba, de los 4 signos que ya vimos, no es eso, lo siguiente que podríamos preguntar es si tiene Son dificultad síntomas, son respiratoria. síntomas, son síntomas. Ah, ¿Qué más le vas a preguntar? ¿Por cuál más? Podría dificultad ser una, respiratoria. A ver, ¿quién más dijo algo? José Pilar, a ver. podría ser una cefalea frontoetmoidal. No, de arriba hacia abajo. Irritación de la garganta. ¿Quién dijo? Yo. Híjole, iba a decir, estoy a punto de decir un punto más y me ganaste. Exactamente. Usted presenta irritación en la faringe, no le vamos a preguntar en la faringe, en la garganta, sí o no. Acuérdense que la medicina es lógica, ¿verdad? Si tiene tapada la nariz, si la tiene obstruida, ¿por dónde va a respirar? ¿Por el ombligo? ¿Por los oídos? Por la boca. Por la boca. ¿Y qué pasa cuando se jala aire por la boca en forma continua? Se seca, se irrita y se infecta. Entonces, lo más seguro que el paciente cuando llegue a la consulta por lo menos les diga que sí tiene irritación en la faringe, ¿verdad? O que lo tiene irritada la garganta. Después, ¿qué le vas a preguntar, Carlos Murillo? ¿Qué le vas a preguntar? Después de la irritación faríngea. Ahora sí, si presenta tos y de qué tipo. Exactamente. ¿Tiene tos? ¿Le da tos frecuentemente o es común la tos? El paciente generalmente te dice sí. ¿Qué le preguntarías tú de la tos, Carlos? ¿Qué le preguntarías de la tos al paciente? Si es tos con expectoración y de qué tipo, si es mucosa y la mucosa de qué tipo, o si es con sangre o tos seca. Y si no es con expectoración, ¿cómo le vas a preguntar?
si la tos es, es seca o... Así, hasta ahí. ¿Usted presenta tos seca o con flemas? ¿Qué creen que dice el paciente que tiene alergia a vías respiratorias? Seca. Seca. El paciente te dice, el paciente te dice seca y húmeda, con flemas. Y tú te quedas, ah, caray, pues te dan ganas de decirle, defínase, ¿es seca o con flemas? Y el paciente dice de las dos. Y tú terco, no, una u otra. No, es que el paciente tiene las dos. Al principio es una tos seca y a las pocas horas, si no se trata apropiadamente, se vuelve productiva la tos. Entonces el paciente comienza a tener flemas, por eso que te dice tos seca y luego con flemas. Y luego viene, como dice Carlos, viene la pregunta, si las flemas tienen ciertas características verdosas o amarillentas, o es mucopurulenta, o es blanquecina, o es sanguinolenta, o es café. Eso tiene mucho que ver con los factores desencadenantes. Entonces, generalmente el paciente que tiene una expectoración o un esputo que es blanquecino o que es hialino está relacionado con la alergia. Pero puede ser que sea mucopurulento y que sea un paciente alérgico que está complicado con una infección bacteriana. Ya tienes la tos, pero también tienes que preguntar otros datos de la tos en cuanto a si es productivo o no es productivo. ¿Qué más vas a preguntarle de la tos, Carlos? De la misma tos, la frecuencia. O sea, si... Exactamente. ¿Son tosiduras aisladas o es tos en excesos? ¿Es una tos disneizante o no es tos disneizante? A eso lo pregunto a ustedes, pero no van a preguntarle hacia el paciente, repito. Tienen que decirle disneizante si es que el paciente tiene dificultad para respirar junto con la tos, ¿verdad? O que se ahoga con la tos en excesos. Entonces una tos disneizante. Ok. Ya tienen la tos. ¿Qué más vas a preguntar, Víctor Manuel Baltázar? ¿Qué vas a preguntar al paciente aparte de la tos? Edgar Domínguez. Se le puede preguntar también sobre Déjenme decirles que Edgar la Domínguez, dificultad respirar. Edgar Domínguez parece que tiene una fotografía ahí porque no se mueve y que dejó una grabadora ahí con una respuesta que él sabía que yo le iba a hacer la pregunta. A ver, Edgar. ¿Qué más vas a preguntar la parte de la tos? Le puedes preguntar acerca de si tiene dolor en el oído también, posiblemente. No, ya eso ya lo pasamos. Acuérdate que ya Ya vamos en la que el oído faringe puede y ya presentar una bajamos un matidez. poquito más. De arriba hacia abajo. Vamos a Ok, preguntarle si tiene dificultad para respirar. Claro que ¿dificultad para hablar? eso para nosotros es disnea. La disnea que usted presenta o la dificultad para respirar que usted presenta es aún con la boca abierta, sí o no. Si el paciente te dice, yo puedo respirar, cuando tengo dificultad para respirar, sí puedo respirar muy bien con la boca abierta. Eso no es disnea, es una obstrucción nasal. Si el paciente dice, no puedo respirar ni con la boca abierta, quiere decir que la obstrucción es a nivel bronquial. Entonces, si el paciente dice, tengo dificultad para respirar y siente que se ahoga, sí, eso es una disnea severa. Si el paciente te dice, de repente siento que me falla el aire, como que se me queda atrapado, eso es una disnea leve. Y intermedia sería lo que existe entre leve y severa. ¿Qué otro síntoma vas a preguntar, Mariana?
Montiel, Castañeda. ¿Qué otros le vas a preguntar? Si ya tienes tos, tienes disnea, ¿verdad? ¿Qué más vas a preguntarle al paciente? Cuando tú, bien importante, no quiero que se me pase esto. Cuando el paciente tiene disnea, tú tienes que preguntarle si la disnea es expiratoria, si es inspiratoria o ambas. Al paciente que se afecta en cualquier momento, te va a decir que es súbitamente, ¿no? Te va a decir que es expiratoria al principio y después se convierte en inspiratoria también. Bueno, pero ¿qué otro síntoma tenemos que preguntar al paciente que es muy característico de que tiene una afectación bronquial? Pues algún malestar general. ¿no? Fatiga. Fiebre. No. ¿Dolor en el pecho? Les voy a decir que ese síntoma. ¿Sibilancias? ¿Quién dijo sibilancias? Ivana. Yo, ¿Quién? ¿Mariana o Ivana? Ivana. Ok, Ivana. Fíjense, con desánimo ahí porque está en una posición así y le salió como que silbó ella y dijo sibilancias, exactamente. ¿A usted le silba el pecho, sí o no? El paciente asmático te va a decir que sí, que presenta comúnmente sibilancias audibles a distancia. Entonces, esas sibilancias van a ser intensas, acorde con el grado de estrechez de la vía respiratoria inferior. Si el grado de estrechez es mínimo, las sibilancias apenas van a ser perceptibles. Pero si es muy intensa, van a ser muy perceptibles y audibles a distancia. Entonces, ya tienen tos, disnea, sibilancia. ¿Quién es asmático del grupo? ¿Nadie es asmático? I don't believe it. I don't believe it. Ok. ¿Qué más existe aparte de tos, disnea, sibilancias? ¿Qué otro síntoma tiene que preguntar al paciente para ya poder redondear mejor? Aumento de Una frecuencia impresión respiratoria. de... Si tiene No, taquipnea. polipnea, eso es una. Pero todavía más aparte de eso. Antes de eso. O a consecuencia No, de eso. aparte de eso. Ah, ok. Aparte. Ronquera. La polipnea es algo obviamente muy común que vas a encontrar en un paciente asmático, ¿no? Cuando está sintomático. ¿Pero qué te refiere el paciente? Algo muy característico. Te va a referir opresión torácica. El paciente siente que está apretado del tórax. Así te dicen, estoy apretado del tórax. Siento un abrazo de oso. Entonces, tos, disnea, sibilancias, opresión torácica y polipnea. Esos van a ser los síntomas característicos del asma. Bueno, ya tienes los síntomas esos generales que tiene el paciente, que quizás omitió algunos de ellos el paciente a referírtelo, pero tú los ubicaste ya. Ya tienes ahí asentado el cuadro clínico del paciente, pero tú ya le puedes preguntar sobre algo más para que te ayuden más a la impresión diagnóstica. ¿Qué sería? Si conoce el alergeno. O sea, aparte de todo esto o junto a todo esto. De los síntomas, Ah, ok. de los síntomas agregados. Se conocen como tal, como síntomas agregados. ¿Síntomas gastrointestinales? No, cefalea. Cefalea. Y tú tienes que preguntarle si la cefalea es frontal, es facial, es occipital, es temporoparietal. ¿Ah? El paciente generalmente te dice que es cefalea frontal. Hay unos que dicen, me duele la cara. Ya ven con la carrilla mucha gente que se cree así, muy carita, dice, le duele la cara. Bueno, entonces, aquellas personas que tienen cefalea frontal, pues
generalmente lo vamos a relacionar con una sinusitis frontal. Si el paciente te dice me duele la cara, muy probablemente una sinusitis maxilar. Si te dice occipital, generalmente está relacionado con la hipertensión arterial sistémica. Si te dice temporoparietal, puede estar relacionado con una migraña. Entonces, es muy importante que hagan semiología de la cefalea. Y otro síntoma por el cual van a preguntarle al paciente cuando viene por una afectación respiratoria es si tiene o no calentura. O sea, hay hipertermia. En el caso de eso, el paciente te va a decir que sí, en la mayoría de los casos. Cuando te dicen que sí, es porque generalmente traen la sensación de fiebre. La rinitis alérgica se le conoce en inglés como high fever, con fiebre del heno, pero ni es fiebre lo que existe, ni el heno es la única causa del problema. Entonces, el paciente siente sensación de calor. ¿Por qué? Por la vasodilatación excesiva, a consecuencia de la liberación de los mediadores performados principalmente. Ok, ya tenemos la sintomatología. ¿Qué le vas a preguntar al paciente? Saraí Fernanda Villescusa Sepúlveda. Aparte de la sintomatología. Ya tiene la sintomatología. Ok. ¿Se conoce algún factor desencadenante? Exactamente. ¿O desde cuándo inició? ¿Desde qué cosa que consumió que inició eso? ¿Qué pasa cuando tú le preguntas al paciente cuál es la causa del problema? ¿Qué Se crees va a que te contar una puede- historia. Aparte de eso, Pues ya vas a ver bueno, no. ¿alguien tiene una idea? Que se sugestione, que piense que sea el único alérgeno que se haga con la idea de que es esto. Miren, hay varias opciones que se presentan. Les voy a decir cuáles son las más comunes. Que el paciente te diga el polvo y la contaminación. Eso es uno. Segundo, te dicen la humedad del medio ambiente. Tercero, desconozco la causa. Cuarto, para eso vengo con usted. Ah, caray, cuando el paciente te sale con una respuesta de ese tipo, ¿qué le vas a contestar, Ivana Pavlova Robles Lara? ¿Cómo me aprendí los Si me nombres dice, de memoria? ¿Cómo me los aprendí de memoria los nombres? A ver, Ivana, mande. ¿qué le vas a decir tú al paciente cuando él te diga, para eso vengo con usted? No sé, pues que él debe conocer. Recuerden, miren, lo que pasa que ya no sé si les dije a ustedes o les dije a otro grupo, ¿está bien? O a los subgrupos. Pero tú no debes caer nunca en la agresión de un paciente. Ni una agresión verbal y menos en una agresión física. En ninguna de las dos. En la verbal no le regresas la agresión. Y en la física tampoco se la vas a regresar, pero tampoco te vas a quedar ahí para que te golpeen. Te vas a retirar y vas a llevarle al guardia para que te auxilie. Pero ante una situación de un paciente que tiene 3 horas en la sala de espera, está cansado de hacer tanta espera y se siente muy mal, y tú le preguntas, ¿usted cuál cree que sea la causa? No, pues para eso vengo con usted. Casi te está diciendo ignorante, ¿no? Para eso vengo con usted. ¿Qué le contestarías, jefa? ¿Qué le contestarías si el paciente te dijera eso a ti? Si que fuera agresiva tu respuesta. Tú siempre tienes que ser diplomatic. Do you know what mean diplomatic? Ok, entonces tú siempre tienes que ser diplomática en tus respuestas. No caer en la agresión a que tú tengas miles de problemas internos, porque vas a perder.
llaman a la dirección del hospital y te ponen hasta correr. Si el paciente fue el que me agredió, pues siempre tú le contestaste, no tienes por qué contestarle agresivamente, nada más tú pones en el lugar a la persona diplomática, muy diplomática. Ok, ¿qué le contestarías a la Alejandra Santa Cruz? Pues yo le diría algo así como, ¿por qué no lo resolvemos juntos? O sea, ayúdame a ayudarte. Está muy buena la respuesta, más buena esa respuesta de la que yo doy, cuando un paciente me dice, está mejor y la voy a agarrar, te la voy a fusilar, te la voy a copiar esa respuesta. Yo doy otra, pero esa me pareció muy bien. A ver, Fernanda Villascusa, ¿qué le dirías al paciente si él te dice, para eso vengo con usted? Pues yo le diría, pues para eso estamos, para ayudarte, pero pues de igual manera ocupo saber información para yo poder avanzar con tu tratamiento o algo así. Caray, mejor que yo, definitivamente. Y tantos años que tengo en la consulta y yo sigo con la misma respuesta para el paciente cuando me sale con eso, pero están mejor esas dos respuestas que la que yo doy, se los aseguro. Tampoco soy ¿Cuál adivino. es su respuesta? Tampoco soy adivino. Yo no soy adivino, esa es la respuesta. La que yo doy. Yo no soy adivino. Yo Definitivamente yo le hubiera dicho eso. ¿Quién hubiera dicho eso? Que yo también le hubiera dicho eso. Ok, esa es una respuesta diplomática, pues sin caer en una agresión. Mire, yo no soy adivino y es muy importante que usted colabore consigo mismo para identificar los agentes causales. ¿Estamos de acuerdo? Y el paciente se va a reír, ¿verdad? Le va a cambiar la cara. Aparte que ya le cambió la cara desde que lo saludaste de mano cuando entró al consultorio. ¿Está claro? Bueno, entonces nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. Perfecto. Nos vemos en la clase de teoría el próximo martes. Si hubiera alguna pregunta, duda, etcétera, se pueden comunicar a través del celular conmigo, a mi correo o por WhatsApp. Hasta luego. Bye, Hasta doctor. luego, doctor. Bye. Adiós, Cuídense, doctor. cuídense. Bye.